Aprende a resolver cualquier tipo de objeción en una videollamada de venta en menos de 10 minutos que va a durar este vídeo. Me voy a comprometer contigo a que sea uno de estos vídeos. Ya sabes que el formato que hago siempre es de unos 20, 25, 30 minutos y me voy a comprometer en hacer un vídeo lo más breve posible, pero lo más condensado, para que cuando tengas una videollamada puedas recurrir a él, puedas vértelo en muy poco tiempo y que puedas tener claro cuáles son los aspectos claves. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, capítulo número 38 de la formación que llevamos haciendo un año de una forma ininterrumpida cada semana. Bueno, vamos allá. Si te gustan estos tipos de vídeos, que va a ser de un formato un poco más corto y más condensados, por favor, házmelo saber a través de los comentarios y suscríbete, que ya sabes que lo agradezco mucho y me facilitas mucho las cosas. Bueno, vamos a empezar, vamos a desarrollarlo en 5 puntos principalmente, ¿de acuerdo? Primero, objeción, lo pongo entre paréntesis. 2, ego, fases, emoción y prevención. Bien, ok, bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Muy sencillo. Lo primero de todo, quiero que entiendas una cosa, ¿vale? Esto es fácil de entender, pero muchas veces en el propio estado en el que nosotros nos encontramos en ese momento no lo tenemos del todo interiorizado. Bueno, ¿qué es una objeción? Vamos a entender lo que no es una objeción. Una objeción no es una excusa, y esto, si me sigues en el canal, ya lo habrás visto muchas veces que lo digo reiteradamente, pero es importante que asentemos las bases con esto. Una objeción no es una excusa. Una objeción no es una mentira. Una objeción simplemente lo tenemos que entender como una limitación, un riesgo, un miedo que surge frente a una decisión y que es algo totalmente normal e intrínseco de cualquier tipo de decisión. Todas las decisiones que tomamos, ya esto Kahneman lo estudió, Tversky, o sea, hay un montón de psicólogos y de neurocientíficos que han estudiado la toma de la decisión y está más que comprobado que cualquier decisión genera un estímulo negativo en nuestro cerebro que lo genera en este caso la incertidumbre, tanto en decisiones que implican bajo proceso cognitivo, como son decisiones como ir a comprar pan, como decisiones de alto valor cognitivo, como por ejemplo es contratar un programa de nutrición de 1000 euros, ¿ok? Pero todas conllevan un riesgo, y ese riesgo hay veces que está gestionado de una forma y hay veces que está gestionado de otra, por tanto que aparezca es algo absolutamente normal. ¿Qué ocurre? Punto número 2, ego. Claro, si yo pienso que una objeción es algo que a mí me pone para que alguien me mienta o una excusa para no hacer algo que yo quiero que hagan, ya estoy empezando a gestionar a través de el principal elemento que nos hace perder ventas, el ego. ¿Por qué digo que el principal elemento que nos hace perder venta? Porque nosotros tenemos que entender lo que se denomina un posicionamiento correcto. ¿Qué es un posicionamiento correcto? Pues entender que desde que yo entro en una videollamada lo más importante es mi prospecto y lo menos importante soy yo y mi producto o mi servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que prevalece en este caso para lo que él sea importante, lo que valore, el miedo que tenga, los riesgos, etc, etc, etc. Y además también tengo que entender una cosa, y es que yo desde el momento en el que inicio la videollamada, yo no estoy ahí para venderte, yo estoy ahí simplemente para facilitarte una solución y para poder entenderte, para poder ayudarte, ¿ok? Desde el momento en el que yo le hago clic al proceso de la videollamada, esto es algo que tengo que tener ya, tatuado, me lo pongo en un post-it, lo hago de cualquier tipo de forma para que entienda exactamente el posicionamiento. ¿Por qué? Porque si lo entiendo entiendo la objeción a través de una excusa, a través de una mentira, voy a pensar que no hay nada peor que sentir que alguien nos está mintiendo y más en nuestra cara. ¿Por qué? Porque sentimos que deben de hacer algo que ellos no quieren hacer y no me están diciendo la verdad. Por tanto, yo me siento defraudado y yo me siento traicionado, y más que todo porque yo estoy aquí invirtiendo mi tiempo en ti, te lo estoy regalando, ¿ok? O sea, hay una condición. Yo te doy mi tiempo con una condición de que tú me compres, ¿ok? Y entonces eso nos hace sufrir. Y luego además también es importante que si yo lo gestiono a través del ego, es decir, que lo único que me importa de aquí es la transacción, el dinero, indiscutiblemente cuando la persona manifieste el riesgo, el miedo que tiene a la hora de tomar la decisión, que repetimos que es absolutamente normal, si yo lo gestiono a través del ego, eso me va a joder. Eso me va a enfadar y se va a ver repercutido en mi actitud, porque ya como has visto en vídeos anteriores, en formaciones anteriores, la actitud es sumamente importante para precisamente que la persona se sienta lo suficientemente cómoda en el proceso de objeción para poder sincerarse y poderme decir exactamente cuál es su miedo real y que yo pueda entenderlo, solucionarlo y en este caso poder generarle un proceso más cercano a la toma de la decisión. Por tanto, importantísimo, ¿de acuerdo? El ego. Bien. Una vez tenemos desarrollado estos 2 puntos, vamos a decir que son 2 puntos más a nivel mental, vamos a desarrollar un punto que vamos a llamar a nivel teórico, ¿bien? Este punto a nivel teórico lo vamos a desarrollar en fases, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Fases, bueno, vamos a distinguir principalmente
tres fases. Una primera fase que la llamaremos una fase de identificación, una segunda fase de aislamiento y una tercera fase de solución. Bien, son tres fases. Ok. En el momento en el que yo a una persona le digo el precio, si ya tengo además también un vídeo en el que planteo cómo generar que el prospecto te pregunte por el precio, lo que eso genera, el peso de la conversación, etc, 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 que hay muchas cosas por ahí. Repito, estos tipos de vídeos son importantes que ya hayas visto vídeos anteriores, ¿ok? Si eres nuevo en el canal, te aconsejo que lo pauses y que te veas algunos vídeos anteriores para entender un poco de lo que estamos hablando aquí. Por tanto, tres fases importantes. En el momento en el que la persona me dice, oye, pues mira, pasa esto, ¿ok? O sea, son 1000 euros. Bien. Primer punto. Identificación. ¿Qué significa identificación? Nosotros, la identificación viene precedida de un posicionamiento. ¿Qué significa un posicionamiento? Nosotros buscamos que el prospecto se incline en qué lado de la balanza está. Por ejemplo, que me diga, oye, mira, me lo voy a pensar, oye, mira, tengo que hacer cuenta, oye, mira, tal. Cualquier cosa que implique el hecho de no hacerlo, ¿ok? O sea, cualquier traba, cualquier obstáculo, cualquier comunicación que ejerza el prospecto y que denote que no va a hacerlo, nosotros lo entendemos como un proceso de posicionamiento negativo, es decir, que va en contra de la decisión. Y como va en contra de la decisión, significa que hay algo que le impide el poder hacerlo. Por tanto, nuestra primera fase que tenemos que tener en cuenta es identificar, es decir, ¿qué pasa? Yo tengo que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué pasa realmente? Vamos a poner por aquí, identificación, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Bien, para eso tengo que tener claro y en cuenta una cosa, y es mi actitud. ¿Por qué? Porque yo solicito del prospecto su sinceridad. Es decir, yo te pregunto qué pasa, al igual que cuando estás con tu pareja y tú le dices, y tu pareja está mosqueada y tú le dices, oye cariño, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué pasa? Que si tu actitud es a la defensiva, atacante y con una serie de elementos que hacen que la persona, pues que tu pareja no se sienta cómoda, pues tu pareja se va a poner más a la defensiva, va a estar en modo alerta, modo amenaza y no te va a contar exactamente lo que le pasa y vais a entrar en disputa. Por tanto, tu actitud es súper importante en el proceso número 1, o sea, en todos los procesos, pero en el proceso número 1 es lo más importante, porque yo tengo que averiguar qué es lo que pasa. Bien, por tanto, siempre una actitud proactiva, sabiendo que tu actitud va a marcar el grado de sinceridad que tenga la otra persona. Bien, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder identificar? Bueno, nosotros tenemos lo que denominamos las preguntas de bajo compromiso, que son, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿Qué me quieres decir exactamente con esta cuestión en sí? Pero la cosa no es exactamente esa pregunta, sino la cuestión es cómo yo hago esa pregunta. Bien, la llamamos de bajo compromiso, no en sí porque el a qué te refieres sea no genere compromiso, todo lo contrario, sino el cómo yo lo genero, ¿no? Porque yo de hecho puedo preguntar a qué te refieres y que suene muy agresivo. Oye, me lo voy a pensar, ¿y a qué te refieres? Depende del tono, depende de la forma en la que lo comunique, depende de la forma que lo haga, suena de una forma u otra. No es lo mismo decir, ¿y a qué te refieres? Que decir, oye, lo entiendo perfectamente, por favor, yo entiendo perfectamente que tú necesites tu espacio. Mira, de hecho, mira, te voy a hacer una pregunta y esta pregunta simplemente es por mera curiosidad, ¿eh? Ya que estamos aquí, llevamos 30 minutos hablando y hemos hablado de cosas que yo considero que son sumamente personales y son súper interesantes, nos hemos abierto, pues me apetece poder entenderte un poquito más, ¿no? Porque ahora entiendo que, bueno, que tengas algún tipo de dificultad a la hora de tomar la decisión. Cuando me dices que te lo tienes que pensar, ¿a qué te refieres exactamente? Esa forma en la que yo modulo, en la que yo genero el tono, en la que yo genero nexos comunes para que la persona se sienta cómoda, no se sienta atacada, mi actitud marca el grado de sinceridad de la persona. A medida de que yo voy preguntando, voy indagando, siempre y cuando teniendo en cuenta mi actitud, llegaré a una conclusión. Vamos a poner que la persona te dice, por ejemplo, me lo invento, oye, pues mira, pues que no confío mucho en mí porque he probado muchas cosas en veces anteriores, ¿no? Perfecto, entramos en el proceso número 2, es el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? La pregunta ¿es esto lo que te pasa? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo más importante siempre en estos momentos es cuidado con la precipitación. Es decir, cuidado con pensar lo primero que me venga a la cabeza. Yo hablo y estoy ya preguntando y venga, ya lo tengo, pues te doy la solución. No te precipites, porque es muy normal que pienses que siempre será, por ejemplo, un tema monotemático, es decir, que siempre sea precio, que siempre sea algo que ya lo tengas inherente a nivel de creencia y que ya pienses que siempre puede ser lo mismo cuando alguien te dice que se lo tiene que pensar. No, date tiempo en el proceso de identificación. Date tiempo en ese proceso porque es importante que tengas paciencia y que llegues a poder entender que lo que pasa a través de tu actitud y a través de la pregunta de bajo compromiso.
Por tanto, una vez que lo tengas, no te precipites, no vayas a la solución. Simplemente, oye, fulanito, vale, perfecto, creo que ya lo tenemos. ¿Es esto, por tanto, lo que te impide el hecho de tomar la decisión? Espera el refuerzo positivo por parte del cliente. Sí, Pablo, exactamente es eso. Perfecto, muy bien. Por tanto, una vez que lo tengamos, pasamos al punto número 3, que es la solución. Cuidado, ¿eh? La solución, recuerda que es, si hay algún problema inherente a la persona, es decir, que la persona piensa a lo mejor que el servicio online no le va a valer para ella, pues es importante que generes con lógica el refuerzo de por qué contigo sí. Pero lo más importante de todo es que tengas en cuenta el proceso de la emoción. Es decir, que lo ponemos de hecho en el punto número 4. ¿Qué significa emoción? Bueno, pues yo no voy a ser yo quien te diga que las decisiones tienen un fundamento de base emocional. Muchísimo. Ellen Langer, psicóloga, Amos Tversky, Daniel Kahneman, Antonio Damasio. Es decir, hay muchos psicólogos, muchos neurocientíficos que han desarrollado muchísimos estudios a nivel científico, más que contrastados, que nos dicen que la base de la decisión es la emoción. Por tanto, ten en cuenta que la emoción será aquello de lo que la persona sufra o el motor por el que tome la decisión. Nosotros lo denominamos a través del punto de rotura. Tengo previsto hacer un vídeo exactamente de eso para explicarte qué es lo que era y cómo llegar, lo que tú denominas el dolor, ¿bien? Recuérdale la solución una vez que hayas aplacado con la lógica ese problema logístico o racional que tiene. Recuérdale por qué está aquí. Recuérdale cuál es verdaderamente el motivo por el que está tomando la decisión. No simplemente perder esos 10 kilos, sino porque no puede jugar con su niño en el parque. Recuérdale, hazle latente el motivo por el que está ahí. La emoción es un pilar importantísimo en esto. Por tanto, ten paciencia, no te precipites. Pero terminamos, porque ya voy justo de los 10 minutos, terminamos con esto, con el punto número 5, que significa prevención. ¿Qué significa prevención? Pues la prevención significa que todo esto es evitable. ¿Cómo que es evitable? Bueno, pues teniendo en cuenta que el punto 1, 2 y 3, es decir, fase de conexión, fase de escucha y fase de argumento, son los 3 puntos que van antes del proceso del cierre, que es el proceso número 4. Y que sin duda, si yo genero elementos disruptores al principio, en la fase de conexión, pregunto cosas que no suelo preguntar, más allá de dónde eres, tal y cual, lo que tú quieras, identifico cuáles son los riesgos de la persona, identifico cuáles son las preferencias, identifico cuál es su verdadero dolor, identifico qué es lo que le gustaría, qué miedos tiene, y luego todo eso lo tengo muy en cuenta en la fase de argumento para dejarle claro que de lo que sufre, lo que quiere y de lo que teme queda totalmente resuelto su servicio. Todo ese tipo de cuestiones nosotros lo que vamos a hacer, vamos a rebajar el nivelado de la resistencia. Es decir, vamos a pasar de que si yo argumento, explico el programa de la misma forma a todo el mundo, va a llegar el prospecto con una resistencia de 10 de 10. Pero sin embargo, si yo tengo muy en cuenta exactamente todo lo que he tocado en el proceso de escucha y hago un argumento personalizado teniendo en cuenta los miedos de la persona y las preferencias, voy a bajar una resistencia a un 3 de 10. Por tanto, a la hora de proponer una objeción, va a ser una objeción mucho más débil que voy a poder identificar mejor, porque ya sabe la persona que se puede sincerar conmigo porque le he generado confianza anteriormente, y vamos a llegar antes a entender qué es exactamente lo que le está pasando, como queríamos en la fase número 1, voy a identificar mejor, voy a aislar mejor, le voy a poner la solución y todos felices y comimos perdices. Esto es todo. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Si de verdad es un vídeo que ponte cada vez que vayas a hacer una llamada, si es que la fase de objeción actualmente es un problema para ti. No, para ti.